Bien, ¿ahora se ve? Sí, Ahora sí. Sí, perfecto. Bien, bien. Bueno, bien. Esta es lo que les decía de la importancia que sigue teniendo la historia clínica, los distintos tipos de documentos y, vamos desde acá, estos son los principales motivos de consulta en relación a lo que son enfermedades cardiovasculares. Entre ellos, el dolor torácico, la disnea, las palpitaciones, los mareos, los trastornos de conciencia y los edemas periféricos. Cada uno de ellos, nosotros cuando el paciente consulta, el paciente se acerca, acuérdense de que sería muy lindo que cada paciente se acercara a la consulta, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Bien, cuénteme por qué viene. El paciente no dice, vengo por dolor torácico o vengo por palpitaciones. Entonces, también es clave que nosotros, primero, sepamos escuchar. Segundo, no induzcamos nosotros a que el paciente nos diga las palabras que nosotros queremos escuchar. Sepamos escuchar, dejemos que el paciente describa libremente el síntoma que lo trajo. Una vez que el paciente describió y nosotros nos damos cuenta que está refiriéndose, por ejemplo, a dolor torácico o a disnea, saber orientarlo, hacerle escuchar la palabra con la que nos vamos a manejar de ahí en adelante con el motivo de consulta, para que de paso el paciente también nos pueda entender claramente a nosotros. Eso es algo fundamental de la historia clínica. Miren que sinceramente les estoy diciendo cosas no que están escritas en los libros, sino que de años de experiencia, de hacer consultorio, de estar permanentemente en contacto con pacientes internados, etcétera, es clave y uno se da cuenta con el tiempo la importancia que tiene el entender lo que dice el paciente y sobre todo, chicos, que el paciente nos entienda a nosotros lo que estamos tratando de decirles. Si el paciente no nos entendió, yo les digo, no sirvió de nada lo que ustedes hicieron e hicimos un mal trabajo nosotros. Responsabilicemos nosotros como profesionales que si el paciente no nos entendió, es culpa nuestra. Asumamos la culpa. No digamos, nada, yo le expliqué absolutamente todo. Le expliqué con lujo de detalles. Si el paciente no entendió, es responsabilidad nuestra. Los profesionales de la salud somos nosotros. Entonces, tenemos que evaluar qué capacidad tiene el paciente de comprensión, tenemos que ver qué nivel educacional tiene el paciente. Nosotros tenemos que llegar a esa persona como sea. El que tiene que adecuarse a llegar al paciente somos nosotros. Nosotros somos los profesionales. No somos maquinitas que repite lo que aprendimos en un libro o lo que nos dijo un colega o lo que nos dijeron en la facultad. Nosotros tenemos que ser profesionales en nuestro accionar, de tal manera que no solo es tener el conocimiento acá, sino saber bajar ese conocimiento para que llegue a la otra persona. Entonces, motivo de consulta, el paciente nos puede decir, vengo porque me canso. Yo les pregunto a ustedes, ¿me canso es sinónimo de cuál de estos motivos de consulta? ¿El me canso será disnea? ¿Sería el más rápido para pensar? O el me canso es cuando camino me oprime el pecho. O cuando estoy haciendo actividad física en mi trabajo, siento mareo y el paciente lo transmite como cansancio. Les puedo asegurar que eso pasa permanentemente. O el cansancio, en realidad yo lo hago hablar 5 minutos más y terminan siendo palpitaciones. Entonces, fíjense la importancia que tiene el primero, escuchar al paciente. Si el paciente le digo, no, vengo porque me canso. Bien, cuénteme en qué momento se cansa, cómo siente usted el cansancio, dígame si hay algo a lo que usted lo relaciona. Háganle preguntas abiertas para que el paciente dé más información sobre ese cansancio. No intenten cambiarle la palabra inicialmente. Escuchen mucho más y dejen que el paciente se exprese. Vamos a empezar a hablar del dolor torácico que es una de las causas más frecuentes de consulta a guardias de emergencia, sobre todo, y esto me interesa mucho en ustedes como médicos generalistas, porque mañana son ustedes los que están a cargo de todas las guardias
de los sanatorios de acá de Posadas, del interior de la provincia y del resto del país o del mundo. Entonces, independientemente de la guardia, de la especialidad que ustedes vayan a hacer, en la guardia donde van a inicialmente estar trabajando, no me gustaría que se les pase por alto un dolor torácico o dolor precordial que en realidad tenga datos sugestivos de enfermedad coronaria. Eso no me gustaría que se les pase por alto. Sepan que el dolor torácico es una causa extremadamente frecuente que no representa, no es sinónimo de me duele el pecho, es igual a cardiopatía isquémica. No se olviden que hay muchas causas muy diversas de dolor torácico, que hasta incluso pueden simular exactamente igual una cardiopatía isquémica. Entonces, de la totalidad de pacientes que consultan una guardia de emergencia por dolor torácico, el 50% sí representa enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, es un paciente que o se está infartando o está haciendo una angina inestable, pero hay un 50% de pacientes que no es de origen coronario. Fíjense la cantidad de diagnósticos diferenciales que se nos tiene que pasar por la cabeza cuando un paciente consulta por dolor torácico. Yo estoy a cargo de la guardia, soy cardiólogo, el paciente viene y me consulta por dolor precordial. Yo como cardiólogo, inmediatamente lo primero que voy a pensar es en enfermedad coronaria, porque es la patología más prevalente, eso no hay dudas, pero yo tengo que mediante 5, 8 preguntas descartar rápidamente otras patologías que también serían de gravedad en el paciente. Un dolor precordial puede ser tranquilamente un tromboembolismo de pulmón y eso puede ser mortal en los próximos minutos, en la próxima hora. Tranquilamente puede ser un neumotórax y el paciente va a morir y yo voy a estar pensando y le voy a hacer todo un tratamiento para una enfermedad coronaria. Tal vez puede ser una condritis, simplemente la inflamación a nivel de la parrilla external y yo creer que es enfermedad coronaria y ponerle todo el arsenal terapéutico y hacerle daño por la cantidad de fármacos a lo que lo expuse al paciente. Entonces, es importante que cuando el paciente hable de dolor precordial, yo pueda hacer diagnóstico diferencial, primero con otras entidades no cardiovasculares y después con otras patologías cardiovasculares que también dan dolor precordial, pero no es enfermedad coronaria, como por ejemplo, que sería de altísimo riesgo, una disección de aorta. Si la arteria aorta se está rompiendo, rajando, se está abriendo, está sangrando, es de altísimo riesgo en los próximos minutos para el paciente, de tal manera que tengo que hacer el diagnóstico diferencial de ese tipo de dolor. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico diferencial? Mediante un interrogatorio extremadamente detallado. Yo tengo que preguntar todas estas características y ustedes dirán que tal vez es mucho, es como demasiadas preguntas. Y no, yo les puedo asegurar que estas preguntas las hacemos en un minuto, están hechas todas las preguntas estas y nos ayudaron a discernir cuál es el motivo del dolor torácico del paciente. Saber si la localización es justamente precordial a nivel de la región donde está el corazón o si la localización es, por ejemplo, en la espalda, si la localización es en el costado derecho del tórax. Entonces, dependiendo de la localización, ya empezamos a sospechar cuál puede ser la causa. Si el paciente le duele el costado derecho, es poco probable que se trate de enfermedad coronaria. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en ese caso, en un tromboembolismo pulmonar? Si el paciente les cuenta, tengo un dolor precordial, que es de sensación opresivo, siento como que algo me aplasta sobre el pecho, siento que se irradia hacia el miembro superior izquierdo, hacia la base del cuello, también tengo sudoración profusa, una sudoración fría, bueno, ese paciente sí, vamos a sospechar definitivamente enfermedad coronaria. Es muy importante saber qué es lo que desencadenó o en qué momento comenzó el dolor precordial. Una cosa es que el paciente estaba haciendo esfuerzo físico y comenzó el dolor precordial. A otra cosa es que el paciente estaba acostado, durmiendo y súbitamente comenzó el dolor. La relación y la duración es muy importante. Si yo tengo que hablar de un dolor que duró 5 a 10 segundos,
Es absolutamente distinto la etiología respecto a uno que llego a la guardia y hace 1 hora y media que estoy con el mismo dolor. Lo mismo, por ejemplo, fíjense, hablábamos recién de la disección de aorta, la severidad. Habitualmente un paciente que consulta por dolor precordial en el contexto de un infarto agudo de miocardio, siente un dolor precordial que, si lo tiene que definir en cuanto a la severidad, es habitual que el paciente diga: del 1 al 10 me duele un 8, 8 de 10, siento una opresión tan intensa de 8 de 10. Fíjense qué mínima diferencia. Un paciente que consulta por una disección de aorta habitualmente te dice: es un dolor tan intenso que es de 10 en 10. Es un dolor que me está abriendo el tórax. Siento como que con un cuchillo me están abriendo la espalda. Muchas veces esa es la descripción que hace el paciente. Otro dato muy importante son los factores que pueden aliviar. Una cosa es que el paciente esté en consultorio y me diga: sí, yo cuando estoy subiendo una cuesta siento la opresión precordial, paro, detengo la marcha, me siento un ratito y desaparece el dolor. Vuelvo a hacer el esfuerzo y vuelve a aparecer. Vuelvo a hacer reposo y vuelve a desaparecer. Esa característica es enfermedad coronaria hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, si un paciente dice: me duele en la región precordial, pero yo me pongo de costado, me quedo quietito y desaparece. O levanto el brazo izquierdo y con eso exacerbo el dolor, me duele más. Bueno, eso es probable que no sea enfermedad coronaria. Es probable que sea una condritis, es probable que haya un problema articular, es otra la etiología, o muscular. Entonces, todos estos datos les van a servir muchísimo para ustedes hacer el diagnóstico diferencial de cuál es la causa del dolor. Este gráfico es básicamente, analícenlo después ustedes detalle por detalle, como para ayudar, como les decía, un poco teniendo en cuenta la localización, para saber según la localización cuáles son las posibles causas del dolor precordial que les refiere al paciente. Y en estos cuadros ustedes van a poder analizar. Esto es básicamente información que les pongo como para que ustedes, cuando se sienten a estudiar, a preparar para el examen, por ejemplo, tengan datos de uno por uno de ellos para poder hacer un diagnóstico diferencial, aunque todos estos muchas veces se mezclan entre sí. No es que sean tajante la diferencia entre cada uno de ellos, sino de que, por ejemplo, una angina de esfuerzo crónica estable, con la angina inestable, con un infarto agudo de miocardio, el tipo de dolor es similar. Tal vez acá la gran diferencia es la duración, o si cede o no cede. Tengan en cuenta básicamente, por ejemplo, qué diferencia puede haber entre una angina crónica estable con una angina inestable o con un infarto agudo de miocardio. Fíjense las mínimas diferencias que puede haber como para ustedes sospechar. Nos podemos sentar a hablar, hagan de cuenta, vamos a usar la palabra examen porque es la que tal vez hoy en día ustedes en esta situación es la que les moviliza un poquito más eh, como para tratar de grabar información. Y en realidad van a ver de que dentro de nada ya la palabra examen no es la que les preocupa, sino de que realmente les preocupa la responsabilidad que ustedes van a tener en cada una de las guardias o en consultorio cuando están frente a una persona tratando de ayudarla y definir cuál es el diagnóstico. Hoy por hoy sirve todavía decirles examen. Hagan de cuenta que yo estoy frente a ustedes charlando y le pregunto, no sé, a Camila, que la estoy viendo acá, le digo: Camila, contame eh, cómo crees que un paciente puede llegar a definir o a describir en tu consultorio un dolor precordial que a vos te haga sospechar un reflujo gastroesofágico, más que una enfermedad coronaria. Entonces, bueno, en ese caso, Camila me diría: bueno, el paciente va a venir por dolor torácico a mi consulta y con el interrogatorio que yo le voy a hacer y lo que él me va a explicar, yo voy a terminar dándome cuenta que esto es un reflujo gastroesofágico y no una enfermedad coronaria, porque el paciente me va a contar que en realidad siente un ardor que sube desde la boca del estómago,
que principalmente se presenta cuando él termina de comer y se acuesta a dormir, que él ya tiene antecedentes de gastritis y úlcera, que generalmente cuando come cosas fritas o muy condimentadas suele aparecer más frecuentemente este dolor, o que ya tiene hecho el diagnóstico de una hernia de hiato por un gastroenterólogo. Entonces, y además porque el paciente no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular. No es diabético, no es fumador, no es sedentario, no es obeso, no es dislipémico. Entonces, por eso yo sospecho más un reflujo gastroesofágico que una enfermedad coronaria. Perfecto, Camila, un 10. Excelente. Entonces, eso estaría bueno que cada uno de ustedes lo tenga reconocido, interpretado y sobre todo, chicos, algo que a mí me parece fundamental para que ustedes puedan adquirir el conocimiento, puedan sedimentar, les digo, el conocimiento, ustedes puedan tener bases sólidas de los conocimientos que vayan adquiriendo, es que ustedes se escuchen a sí mismos. Cuando estudien, estudien en voz alta, lean en voz alta, dejen de leer y díganlo en voz alta, traten de repetir, porque el escucharse a ustedes mismos va a hacer darles cuenta a ustedes si hablan bien o no hablan bien, si se expresan bien o no, si están diciendo bien lo que estudiaron, les va a ayudar mucho. Además, porque en nuestra profesión, que tiene permanente relación humana, es muy importante el saber expresarnos, saber llegar a la otra persona para poder comunicarnos adecuadamente. Si no nos comunicamos adecuadamente, el mensaje no llega y por lo tanto no logramos ayudar a nuestro paciente. Hay más gráficos haciendo más diagnósticos diferenciales, fíjense, tanto con patologías cardiovasculares como con otras entidades no cardiológicas que también pueden causar dolor torácico. Otro de los motivos de consulta muy frecuente, tanto en consultorio como en guardia de emergencias, es la disnea. Hablamos de disnea cuando ya el solo hecho de la mecánica ventilatoria que la hacemos en forma inconsciente nos genera algún tipo de molestia. Si ya somos conscientes de que estamos respirando, ya no está bien. Ya por algo estamos siendo conscientes y nos está molestando. Eso es disnea. Y nosotros saben ustedes que la disnea la cuantificamos en disnea de grado 1, 2, 3 y 4 según el grado de esfuerzo físico al que está asociado. Hablamos de disnea en clase funcional 4 cuando ya estamos con disnea en reposo o clase funcional 1 cuando es a grandes esfuerzos. El resto en el medio de ambas. Hay muchísimas causas de disnea. Nosotros vamos a enfocarnos en las causas de origen cardiovascular, pero ustedes sepan que a grandes rasgos, más allá de que hay muchas causas de disnea, cuando el paciente viene a la consulta, hay dos grandes motivos que uno tiene que diferenciar. O es de origen cardiovascular o es de origen respiratorio. Después hay causas, por supuesto, hormonales, hematológicas, musculares, neuropáticas o hasta psicogénicas, pero la gran mayoría son o cardiovasculares o respiratorias. Cuando hablamos de disnea cardiovascular, en la mayoría de los casos estamos haciendo referencia a insuficiencia cardíaca. Es la causa más frecuente de disnea. Sin embargo, no es la única, porque también causa cardiovascular de disnea podría ser la enfermedad coronaria, puede ser un infarto agudo de miocardio. Les cuento que la disnea es nosotros lo llamamos un equivalente isquémico. Equivalente isquémico significa otro tipo de síntoma con el cual también se presenta la enfermedad coronaria. El paciente puede que viene a contarles a ustedes que cuando sube una cuesta siente que le falta el aire, dura 1 o 2 minutos y desaparece solo. Eso no es cansancio, eso no es insuficiencia cardíaca. Eso es un equivalente isquémico, por lo tanto la disnea está representando lo mismo que el dolor precordial. Entonces, disnea no es sinónimo de insuficiencia cardíaca. La disnea también puede ser de inicio súbito, como en un tromboembolismo pulmonar. Entonces, en este caso, la causa es vascular o cardiovascular, pero no es por insuficiencia cardíaca, es por un tromboembolismo pulmonar.
Entonces, disnea no es sinónimo de insuficiencia cardíaca, aunque sea la causa más frecuente. Fíjense la cantidad de causas que pueden desencadenar disnea y puede ser el motivo de consulta del paciente. Es muy bueno que ustedes en un examen o incluso en consultorio, cuando están haciendo el diagnóstico diferencial, ustedes podrán evaluar qué tipo de pacientes tienen al frente, como para poder ir comentándole qué causas ustedes descartan. Yo les digo esto por experiencia, que según el nivel educacional del paciente, hay personas que vienen muy instruidas al consultorio y cuestionan absolutamente todo tipo de comentario que ustedes como profesionales hagan. Entonces, ustedes tienen que ser sólidos con sus conocimientos, tienen que estar muy seguros de lo que dicen y no tienen que decir cosas que ustedes no saben realmente, porque el paciente puede cuestionarlo muy bien cuestionado y puede formar una imagen no adecuada de ustedes como profesionales. Entonces, estén seguros de lo que van planteando a medida que van charlando con el paciente. Hay pacientes que ustedes, una vez que terminaron el interrogatorio y según la impresión diagnóstica que les dio, puede llegar a ser insuficiencia cardíaca, y les cuento por experiencia que el paciente les dice: ¿y por qué no es un tromboembolismo, doctor Sidman? Bueno, y ustedes empiezan así. Bueno, no sé, puede ser porque, imagínense ustedes frente a ese profesional en el cual ya no puede defender el por qué no es otro motivo de consulta. Entonces, es muy bueno que ustedes tengan en mente todo el tiempo cuáles son los diagnósticos diferenciales y sepan el por qué no tal otro, y por descarte van quedándose con un determinado diagnóstico diferencial. Insisto que es muy importante que repasen uno por uno cada uno de estos diagnósticos diferenciales, tratando de justificar fisiopatológicamente por qué. Fíjense, miren la pregunta que les hago como para que lo repasen. ¿Por qué un tumor cerebral que está ahí como causa, por qué un tumor cerebral me puede dar disnea? Entonces, repasen fisiopatológicamente qué causas o qué tipos de tumor o qué localizaciones de tumores cerebrales pueden ser causa como motivo de consulta de disnea, y así de cada uno de todos estos factores de riesgo, de todos estos motivos de consulta, perdón. Entre los diagnósticos diferenciales principales que ustedes van a hacer cuando el paciente viene con disnea son la insuficiencia cardíaca congestiva, pero ¿por qué causas? Pueden ser tranquilamente determinadas valvulopatías, cuando hay insuficiencias valvulares, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis aórticas o mitrales son las principales, aunque también pueden ser tricuspidias y pulmonares. Determinadas miocardiopatías. Cuando hablamos de miocardiopatías, estamos hablando de enfermedades puramente del músculo cardíaco. La afectación es una afectación primaria del músculo cardíaco, no es una afectación secundaria. Las miocardiopatías son anomalías primarias del músculo cardíaco. En cambio, las miocardiopatías o cardiomiopatías secundarias son las enfermedades del músculo cardíaco secundarias a otra patología sistémica, como por ejemplo la hipertensión arterial crónica, va a ir generando cierta anomalía del músculo cardíaco, pero esa anomalía del músculo cardíaco, que va a terminar siendo la hipertrofia cardíaca, es secundario a muchos años de estar trabajando el músculo cardíaco en contra de presión arterial sistémica elevada. Entonces, en ese caso es una miocardiopatía secundaria. O causa de insuficiencia cardíaca puede ser la enfermedad coronaria, que va deteriorando la fuerza del corazón y va generando congestión a nivel pulmonar. Sin embargo, el otro diagnóstico diferencial principal en pacientes con disnea es los distintos tipos de neumopatías, ya sea a nivel alveolar, a nivel intersticial
o a nivel de la vía respiratoria alta. Lean en detalle cada una de estas diapositivas, analicen, tomen apuntes, hagan gráficos resumidos con una sola palabra que a ustedes rápidamente esa única palabra los haga hablar sobre el tema. E insisto, escúchense, hablen, expresen lo que ustedes están analizando para poder el día de mañana llegar realmente al paciente. Otro motivo de consulta muy frecuente y que este me toca a mí personalmente muy de cerca, que son las palpitaciones. Yo soy especialista de arritmias, entonces habitualmente los cardiólogos clínicos derivan sus pacientes con arritmias al electrofisiólogo, que es la especialidad, subespecialidad de la cardiología que estudia toda la patología del sistema eléctrico del corazón. Entonces, los pacientes con arritmias habitualmente desarrollan palpitaciones. Las palpitaciones es simplemente el hecho de percibir anormalmente el latido del corazón. Ustedes ahora que están escuchando la clase, están tratando de retener información, no están conectados a su corazón, no perciben el latido permanentemente de su corazón y el corazón está latiendo todo el tiempo. Entonces, la sensación desagradable, la molestia que puede generar el latido cardíaco es lo que llamamos palpitaciones. Eh, Perdón, Constanza, ¿tenés la mano levantada? ¿Es por algo o quedó de antes de...? Ah, Debe eh, haber quedado. perfecto. Entonces, las palpitaciones, muchas veces el paciente no la refiere. Hola, buen día, vengo por palpitaciones. El paciente viene y comenta de las maneras más diversas posibles este motivo de consulta. Les cuento que el paciente viene y te dice, por ejemplo, vengo porque me falta el aire, vengo porque me duele el pecho, vengo porque siento que el corazón se acelera, vengo porque siento que el corazón se para, se detiene. Fíjense, ninguno usó la palabra palpitaciones. Imagínense que a continuación de eso yo le diga, no, señor, por favor, diga palpitaciones. ¿Usted no se da cuenta que tiene palpitaciones? Y no es la manera. Nosotros tenemos que dejar que el paciente cuente exactamente cómo lo percibe él y a continuación, cuando nosotros ya interpretamos que en realidad lo que él está percibiendo es el latido anormal del corazón, podemos darles nosotros la palabra palpitaciones para que de ahí en adelante ni en el resto de las consultas nos podamos manejar con el mismo vocabulario el paciente y yo. Entonces, el paciente va a describir esas palpitaciones según cómo las percibe. Por ejemplo, según el tipo de arritmias, el paciente las va a contar en forma distinta. Si el paciente lo que percibe es que el corazón se acelera en forma desproporcionada, según el tipo de actividad que está realizando, el paciente va a contar taquicardia, una taquiarritmia, va a contar que el corazón se acelera. Entonces, en ese caso sí es más fácil de identificar. Sin embargo, cuando el paciente cuenta palpitaciones por la presencia de extrasístoles, ya sean extrasístoles ventriculares o extrasístoles auriculares, muchas veces el paciente puede contar que tiene pausas, que el corazón se para, que él percibe que el corazón da un giro, un vuelco, que siente que tiene que tomar bocanadas de aire para poder continuar. Siente, muchas veces el paciente, ¿saben por qué consulta? Consulta por tos seca. Tos seca, así como los estoy contando. ¿Por qué? Porque es un reflejo que hace nuestro organismo cuando tiene una pausa compensadora después de un extrasístole. Hace una tosecita seca porque es el mismo reflejo que haría nuestro cuerpo cuando tenemos una asistolia. Cuando hacemos una parada cardíaca, el organismo inmediatamente trata de comprimir con la parrilla costal, trata de comprimir el corazón como para hacer una RCP en forma espontánea. Lo mismo pasa cuando hay una pausa corta después de una extrasístole, se genera esa tos, que es un movimiento de valsalva que va a comprimir mínimamente el corazón. Entonces, la forma de expresar las palpitaciones es sumamente diversa. ¿Cuáles son las causas de esas palpitaciones? Fíjense que en realidad solo el 43% de las palpitaciones que puede referir un paciente son verdaderamente arritmias, no la totalidad. Entonces,
De cada 100 pacientes que consultan por palpitaciones, solo el 43% son arritmias. Hay un 31% que pueden ser por trastornos de ansiedad, síndromes depresivos. Hay un 10% que pueden ser cualquier otro tipo de causa, que pueden ser hasta incluso efectos colaterales de ciertos fármacos, puede ser el hipertiroidismo, puede ser un exceso de mate, de café, puede ser pacientes que drogadictos con marihuana, con cocaína, con heroína, bueno, con lo que sea. Puede ser secundario una anemia. La anemia crónica genera una taquicardia sinusal permanente. Y fíjense que hay hasta un 16% de pacientes que nos quedamos sin diagnóstico de por qué el paciente percibe esas palpitaciones. Es muy importante que hagamos un interrogatorio detallado de en qué momento aparecen, si están en relación o no a determinadas situaciones, si el paciente las asocia a un esfuerzo físico o no, si lo asocia a alguna situación de nervios, alguna situación desagradable o a una situación extremadamente agradable, como para poder sospechar qué tipo de arritmia es. Nunca, nunca, chicos, como dice en el gráfico, debemos aceptar como diagnóstico un trastorno de ansiedad rápidamente o decirle, no, no, tranquila, esto es una crisis de pánico y descartar las arritmias. Esto les digo con mucha experiencia. Pacientes que van 50 veces a una guardia de emergencias, 50 sin exagerar lo que les digo, y las 50 veces que llega viene porque tiene palpitaciones rápidas, son muy molestas, viene, claro, llega a la guardia, le hacen un electrocardiograma y el electrocardiograma es absolutamente normal, tiene una frecuencia cardíaca absolutamente normal, entonces, claro, el médico de guardia descarta la posibilidad de una arritmia y lo trata como si fuera un trastorno de ansiedad. Sin embargo, las arritmias paroxísticas, justamente que son las que aparecen y desaparecen súbitamente, son las arritmias que se presentan de esta manera. El paciente al llegar a la guardia ya no tiene más la arritmia. No significa que las palpitaciones esas no hayan sido generadas por la arritmia. El tema es que no podemos descartar porque en ese momento el electrocardiograma sea normal. Debemos seguir estudiando a ese paciente para tratar de identificar cuál es la causa de la arritmia. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que justamente estos trastornos de ansiedad, ya sea por una situación desagradable o incluso por una actividad física en la cual generamos una descarga adrenérgica muy importante, pueden desencadenar arritmias que son graves, arritmias que son mortales, no arritmias que molestan nada más y generan palpitaciones, arritmias que facilitan la muerte súbita. La descarga súbita de adrenalina puede tranquilamente generar una taquicardia ventricular que degenere en fibrilación ventricular, que es sinónimo de asistolia, sinónimo de muerte. Hay determinadas patologías como las canalopatías, pacientes que tienen un trastorno genético en el cual ya determinados gatillos pueden generar anomalías del sistema eléctrico de conducción y de la repolarización sobre todo, y facilitar mucho la desorganización eléctrica del miocardio. Entre ellas son las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas, el síndrome de Cute largo o de Cute corto, el síndrome de Brugada. Son patologías de origen genético que ante una determinada descarga adrenérgica o catecolaminérgica desorganizan la actividad eléctrica del corazón y generan fibrilación ventricular, es decir, muerte súbita. De tal manera que presten mucha atención a que si el paciente les dice, tengo palpitaciones cuando estoy haciendo el máximo esfuerzo durante una actividad física, ojo, ese paciente es de alto riesgo. O cuando les cuenta, no, el otro día estuve, eh, choqué el auto, bajé, estuve discutiendo y ante esa situación de tensión sentí súbitamente palpitaciones y me desmayé. Ojo, porque ese paciente hizo un síncope con palpitaciones que lo antecedieron. Puede ser un paciente de alto riesgo. También tengan en cuenta, fíjense qué tontera, pero qué información les va a dar cuando el paciente les hable de palpitaciones. ¿En qué posición estaba
el paciente cuando desencadenó las taquiarritmias. Es muy frecuente en el consultorio, si yo les pregunto, generalmente es gente de mediana edad, adultos jóvenes, que te cuentan, sí, yo me agaché para levantar algo y al incorporarme comencé súbitamente con una taquicardia. Eso es un dato muy importante porque ante el hecho de agacharse, de plegarse, genera valsalva en la región del tórax y ese valsalva desencadena una taquicardia paroxística supraventricular. Esa es una forma muy frecuente de desencadenar taquiarritmias supraventriculares que sabemos que se dan por vías accesorias y por circuitos de reentrada. Entonces, ese dato a ustedes ya los debe hacer sospechar que son taquicardias paroxísticas supraventriculares. Más adelante vamos a dar una clase de arritmias en la cual yo otra vez les voy a recordar cada una de estas arritmias que pueden llegar al consultorio de ustedes. También es muy frecuente que el paciente cuente que nada, está muy bien durante todo el día, pero que al acostarse a dormir comienza con ciertas palpitaciones, ciertas molestias, se acuesta de un lado, tiene más palpitaciones que del otro. Bueno, eso es habitualmente en el contexto de pacientes que tienen extrasístoles, es decir, latidos fuera de tiempo, latidos anticipados al ritmo normal que tiene nuestro corazón. Y por último, algo que es de suma importancia cuando ustedes evalúan un paciente con palpitaciones es el determinar si ese paciente tiene o no cardiopatía estructural, ya que un paciente con palpitaciones, si tiene un corazón absolutamente sano, es decir, no tiene una cardiopatía estructural, habitualmente son arritmias de bajo riesgo. Habitualmente, no digo siempre, mientras que un paciente que tiene una cardiopatía estructural, por ejemplo, ya tiene una enfermedad coronaria, ya es una cardiopatía hipertensiva, conocemos que tiene una miocardiopatía primaria, ese paciente, cualquier tipo de palpitaciones, ya podrían tratarse de alto riesgo. Con más razón, cuando un paciente asocia palpitaciones con un trastorno del sensorio, por ejemplo, sentí que el corazón se aceleró y posteriormente me desmayé. Ese paciente, ustedes tienen que saber que hay que evaluarlo a fondo porque puede ser un paciente de alto riesgo y tenemos que hacer estudios de imágenes como para saber si tiene o no una cardiopatía estructural. ¿Cómo lo refieren generalmente el paciente según el tipo de arritmia? Fíjense, como yo les decía, el paciente que cuenta pausas o cuenta un latido muy fuerte o cuenta la sensación de un vuelco del corazón, es cuando generalmente tienen las extrasístoles ventriculares y tienen pausas compensadoras a continuación. Mientras que si el paciente les cuenta que tiene latidos rápidos, una taquicardia, ustedes deben preguntar si esa taquicardia es regular, es decir, todos los latidos son parejitos uno tras otro, o si es irregular, por ahí se acelera, por ahí se pone más lento. Tiene esa diferencia regular o irregular los puede hacer sospechar. Regular, una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia ventricular, o la irregular, hacerlos pensar en fibrilación auricular o aleteo auricular, simplemente con la descripción del paciente. También es muy importante saber si el inicio fue súbito o progresivo y si el cese también fue súbito o progresivo. ¿Por qué? Porque las taquicardias paroxísticas supraventriculares comienzan súbitamente y finalizan súbitamente, mientras que una taquicardia auricular o una taquicardia sinusal comienza progresivamente y desaparece lentamente también. Entonces, con toda esta información, ustedes ya pueden, mediante el interrogatorio, sospechar con mucha probabilidades de acertar cuál es el diagnóstico de la taquiarritmia que el paciente cuenta. En definitiva, para hacer diagnóstico etiológico de las palpitaciones, ustedes se van a basar primero en una anamnesis detallada, en la cual ustedes pregunten mucho acerca de antecedentes familiares. Esto es
una pregunta clave que tienen que hacer siempre que el paciente consulta por palpitaciones, por síncope, por dolor precordial, porque una cosa es que consulte cualquiera de ustedes, hagan de cuenta que en una semana uno de ustedes está en mi consultorio. Yo los recibo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, nos vimos en clase. ¿Por qué venías? No, vengo porque después de la clase que tuvimos, profe, nada, ya me quedé pensando y es cierto, yo tengo palpitaciones habitualmente y bueno, y quería ver a ver cuál puede ser la causa, a ver si realmente son palpitaciones de bajo riesgo o si estamos hablando de un paciente con palpitaciones y puede ser de alto riesgo, por ejemplo, de muerte súbita. Entonces, tal vez la primera pregunta sea, contame tus padres, tus hermanos, tus abuelos, qué antecedentes cardiovasculares tienen. Y ustedes me cuentan, ah, sí, bueno, mi papá me contó que mi abuelo falleció muy joven, tipo 25 años, mi papá falleció a los 40, súbitamente, nunca supimos a ver por qué, y tengo un hermano que falleció a los 12. Bueno, con esos antecedentes, imagínense cómo abro los ojos yo tratando de identificar cuál es la causa de sus palpitaciones. ¿No será el próximo paciente que va a morir súbitamente? Entonces, fíjense lo esencial que es preguntar los antecedentes cardiovasculares en un paciente. Entonces, toda esta información que yo les voy poniendo son una por una preguntas que hay que hacer en el interrogatorio para realmente no solo llegar a un diagnóstico adecuado, sino estratificar el pronóstico de un paciente, saber cuándo es de alto riesgo o cuándo es de bajo riesgo. En el examen físico hay mucha información que el examen físico se hace en trabajos prácticos, ¿no? No sirve de nada ir describiendo uno por uno los hallazgos que podemos tener en un examen físico. Esto lo tenemos que hacer y ojalá pronto lo podamos hacer ya sobre en la sala de simulación, que está muy buena, ya van a ver cómo la vamos a aprovechar, si Dios quiere, pronto para poder hacer el examen físico cardiovascular. Hay mucha información del examen físico que nos puede ayudar a nosotros a sospechar si hay o no una cardiopatía estructural, si el paciente es de mayor o menor riesgo con respecto a las palpitaciones que cuenta. ¿Y saben lo que es fundamental? Obviamente, todo lo que sea arritmias, nosotros partimos del electrocardiograma. Todo lo que nosotros con el interrogatorio podamos sospechar, pensar que es esta o esta otra arritmia, la única manera de confirmar es con un electrocardiograma, chicos. No hay forma de confirmar diagnóstico de una determinada arritmia si no es con un electrocardiograma. Entonces, no se puede medicar a un paciente sin saber cuál es la causa y qué es lo que yo estoy medicando. Entonces, el electrocardiograma termina siendo clave en el diagnóstico etiológico de las palpitaciones por las cuales consulta el paciente. Pese a todo esto, tengo una mala noticia para darle, pese a tener una anamnesis extremadamente detallada, un examen físico minucioso y tener el electrocardiograma, hasta un 40% de los pacientes que consultan por palpitaciones nos quedamos todavía sin un diagnóstico etiológico. Es decir, que tenemos que seguir estudiándolos con otro tipo de métodos como para aproximarnos al diagnóstico etiológico. Por lo tanto, para nosotros llegar al diagnóstico de las palpitaciones, tenemos que determinar la presencia, si hay o no arritmias cardíacas en ese paciente, porque pueden ser palpitaciones de origen psicopático, como habíamos dicho, pueden ser un trastorno de ansiedad, puede ser un hipertiroidismo, entonces no son siempre arritmias. Para ello, vamos a hacer una anamnesis detallada, un examen físico, vamos a hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si con esas tres herramientas no llegamos al diagnóstico, próximo estudio complementario que vamos a solicitar es un Holter de 24 o 48 horas, según corresponda. El Holter, como ustedes saben, es un aparatito que registra durante 24 o 48 horas un electrocardiograma permanente, de tal manera que si en algún momento el paciente
percibe esas palpitaciones, queda grabado en un trazado electrocardiográfico. Esta información nos va a ayudar a dividir al paciente de si encontramos arritmias o no encontramos arritmias. Si no encontramos arritmias, tenemos que ir a ver qué otros diagnósticos pueden ser la causa de esas palpitaciones y hacer el tratamiento etiológico puntual. Por ejemplo, si el paciente tiene palpitaciones por una taquicardia sinusal secundario a una anemia, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a darle beta bloqueante para la taquicardia o voy a solucionar la anemia de base? Obvio que tengo que solucionar el problema de base, no hacer medicación para las palpitaciones. Tengo que solucionar la anemia. Solucionando la anemia, solucioné las palpitaciones del paciente. Entonces, siempre buscar hacer tratamiento etiológico. Y en el caso de que sean arritmias, yo tengo que determinar si las arritmias son de alto riesgo o no son de alto riesgo. Y para eso se hacen estudios complementarios específicos. Pasamos a otro motivo de consulta en el consultorio o en la guardia de cardiovascular, que es el síncope. Son los trastornos de la conciencia. Hablamos de síncope cuando es un trastorno de conciencia transitorio, donde hay pérdida del tono postural, hay restitución ad integrum, significa el paciente cuando vuelve al estado de conciencia no tiene ningún tipo de secuela, ni neurológica, ni motora, nada, nada, nada en absoluto. Habitualmente es de muy corta duración, habitualmente suele haber pródromos, es decir, síntomas que predicen el trastorno de conciencia. Entonces, todo eso hace a que nosotros podamos hacer un diagnóstico diferencial entre síncope o, por ejemplo, un trastorno del sensorio de otra etiología. El hecho de utilizar la palabra síncope, presten atención a esto. Si yo digo el paciente tuvo un síncope, yo estoy asegurando que lo que tuvo es un hipoflujo a nivel cerebral transitorio. Ese es el mecanismo fisiopatológico del síncope. Yo estoy diciendo, tuvo un trastorno de conciencia secundario a un hipoflujo cerebral. Eso está englobado en la palabra síncope, porque después, trastornos de sensorio, hay muchas otras causas, no es solamente el hipoflujo cerebral. Entonces, la palabra síncope nos habla de ese mecanismo fisiopatológico. También puede pasar a qué llamamos presíncope. Presíncope es un trastorno del tono postural, es decir, nada, estábamos parados o caminando y sentimos que nos vamos a caer, nos dio tiempo a apoyarnos, a sentarnos, pero no llegamos a tener un trastorno del sensorio. Solamente tuvimos un trastorno del tono postural, percibimos un mareo muy intenso, pero no perdimos la conciencia. Eso es un episodio presincopal. También presincopal significa el mismo mecanismo fisiopatológico, es también un hipoflujo cerebral, pero que no llegó a ser tan importante como para generar un trastorno de conciencia. Como les decía recién, a grandes rasgos estamos hablando de trastornos de la conciencia. Lo primero, son todas siglas en inglés, ¿no? Transient Loss of Consciousness, que es trastorno transitorio de la conciencia. El trastorno de la conciencia puede ser de origen traumático o no traumático. Si yo acabo de chocar, me golpeé la cabeza y a continuación pierdo la conciencia, obvio que tiene relación con el traumatismo previo. Entonces, primero, trastorno de conciencia puede ser traumático o no traumático. Dentro de lo no traumático, otra vez tengo que hacer diagnóstico diferencial y decir, ¿fue un síncope? Es decir, ¿es un hipoflujo cerebral o en realidad es un trastorno epileptógeno? Hay un foco eléctrico anormal a nivel neuronal, porque ahí el mecanismo fisiopatológico es completamente distinto. También otra causa de trastorno del sensorio puede ser de origen psicogénico, pacientes que hacen crisis de pánico, trastornos de ansiedad y pierden la conciencia secundario a un problema psicológico. Y después hay causas muchísimo menos frecuentes, pero que por ahí uno las tiene que tener presentes para poder hacer diagnósticos diferenciales, como el robo de la subclavia, pacientes que ante determinados movimientos
quitan flujo cerebral y ese hipoflujo por el movimiento que genera una determinada, el miembro superior genera robo de flujo a nivel de la subclavia, hay hipoflujo cerebral y pierde la conciencia. Trastornos vértebro-basilares, cuando hay trastornos isquémicos transitorios a nivel de las arterias vertebrales, o por ejemplo un hematoma subaracnoideo, porque yo tal vez hoy tenga un traumatismo craneal leve, leve, que tal vez no tenga gran importancia hoy. Y resulta que dentro de 10 días hago un trastorno del sensorio, una pérdida de conciencia. Claro, dentro de 10 días ustedes no van a pensar que está en relación al golpe que tuve, al golpecito que tuve chiquito hace 10 días atrás. Y en realidad pude haber estado desarrollando un hematoma subaracnoideo y esta ser la causa. O sea, son causas muy raras, pero que uno las tiene que tener presente permanentemente. Entonces, una vez que yo primero dije, trastorno de conciencia, relación con un traumatismo, sí o no. Después dije, no, no tiene relación con el traumatismo. ¿Es un síncope? Es decir, que yo para decir que es un síncope tuve que haber descartado origen epileptógeno, psicógeno o tal vez otras causas raras. Entonces, cuando yo digo, sí, es un síncope, otra vez tengo que ver cuál es la causa del síncope, porque hay síncopes que no son de mal pronóstico, como los síncopes de origen vasovagal, que son habitualmente de verse en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes o en ancianos, son los extremos habitualmente de la vida, o los síncopes de etiología ortostática, cuando yo estoy acá con ustedes 2 horas y media hablando, dando una clase concentrado, a los gritos, apasionado, así como estoy, termino la clase, apago, me levanto, me quiero parar y cuando hago me incorporo, hago un hipoflujo tan importante que me caigo redondo. Eso es una hipotensión ortostática. O lo que nosotros tenemos que diagnosticar, que no se nos puede pasar por alto, y esto a ustedes no se les puede pasar por alto como médicos de cabecera, médicos generalistas, un síncope de origen cardíaco. ¿Qué significa esto? Significa que hay una patología cardíaca tan importante que el problema del corazón genera hipoflujo. Por ejemplo, un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, la válvula está tan cerrada que se termina de cerrar del todo, no llega flujo sanguíneo porque se cerró la válvula a nivel del corazón. Entonces, esos pacientes son de muy alto riesgo. A ustedes no se les puede pasar por alto porque sí o sí tuvieron que haber auscultado al paciente y haber escuchado el soplo de estenosis aórtica. Puede ser de etiología cardíaca porque tenga una arritmia de alto riesgo y no se les puede pasar por alto porque hicieron un electrocardiograma y en el electrocardiograma vieron anormalidades muy importantes que les tiene que haber llamado la atención. Y para esto, simplemente tenemos que ser médicos. Ninguna especialidad, médicos, como hay en el pueblo en el que yo vivo. Nací, crecí, un pueblo muy chiquitito en el interior del Chaco, en el que solamente hay médicos recién recibidos. Ninguna especialidad, ninguna residencia, nada. Y esos 3 médicos que hay tienen que manejar la totalidad de las patologías que les lleguen a la guardia. Entonces, esos médicos tienen que identificar qué patología es de alto riesgo y tienen que actuar inmediatamente, tienen que saber derivar, o qué patología no es para asustarse, lo pueden manejar con tranquilidad. El paciente otro día puede ir a otra ciudad a tener una consulta con un especialista. Es decir, que ustedes como médicos generalistas no se les pueden pasar por alto ciertas cosas cardiológicas que pueden salvar vidas con sus conductas. Acá tienen datos sobre cómo el paciente refiere los síntomas para poder ustedes hacer un diagnóstico diferencial de cuál pudo haber sido la causa del síncope del paciente, ya sea un síncope vasovagal, un síncope situacional. Llamamos síncope situacional cuando está asociado específicamente a una determinada situación. Por ejemplo, yo voy al consultorio de ustedes, voy al consultorio de Constanza
a contarle de que cada vez que tengo un acceso de tos, toso, termino desmayándome. Y ahí, ¿qué dice Constanza? ¿Es de alto riesgo, es de bajo riesgo, es un síncope situacional? Le enseño determinadas cosas para que el paciente no llegue a tener un síncope. ¿Tengo que darle un antitusivo o tengo que estudiar el corazón? Entonces, es muy importante identificar cuál es la causa del síncope. Otra de las situacionales son pacientes que cuentan que al orinar, cuando tienen que hacer esfuerzo porque tienen una hiperplasia prostática, una hipertrofia prostática, al hacer ese esfuerzo llegan a tener un episodio sincopal. O pacientes que cuando tienen que ir de cuerpo, al hacer la maniobra de Valsalva, al defecar, tienen un síncope. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿El tratamiento es el del síncope o el tratamiento es el de la situación que genera el síncope? Si el paciente tiene una hipertrofia prostática, tengo que ir a solucionar el problema prostático. Si el paciente tiene accesos de tos, tengo que investigar por qué tiene esos accesos de tos. Entonces, fíjense la importancia, la relevancia que cobra el identificar cuál es la causa que desencadenó el síncope para hacer el tratamiento etiológico en consecuencia. Y con mayor importancia, identificar los síncopes de origen cardíaco, porque dependiendo de cuál es la causa cardíaca que desencadenó el síncope, puede ser de mayor o menor riesgo y puede ser de mayor o menor urgencia solucionar el problema del paciente. Analicen con detenimiento cada uno de estos gráficos para sacar más información. Y el último síntoma que vamos a signo, en este caso es un signo por el cual puede consultar el paciente, son los edemas periféricos. El paciente tal vez no venga por disnea, el paciente tal vez no venga por dolor precordial ni por palpitaciones, pero le llama mucho la atención que hace 2 o 3 semanas se le están hinchando las piernas. Una cosa es que, claro, el paciente venga y dice, doctor, se me hinchan las piernas y me canso. Al caminar estoy agitado. Bueno, eso de acá a la China es insuficiencia cardíaca hasta que se demuestre lo contrario. Tiene, así como tiene edemas en miembros inferiores, tiene la misma cantidad de líquido en los pulmones. Acá no hay que ser un súper especialista para darse cuenta que es insuficiencia cardíaca. Esto lo diagnostica la persona que está como administrativo en la guardia. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que ir mucho más allá, mucho más allá. Pero también puede venir el paciente a la consulta porque hace 1, 2 semanas que se le hinchan las piernas. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es, y además se cansa, le falta el aire. No, no, doctor, solo se me hinchan las piernas. ¿Y no le duele el pecho? No. ¿Y no tiene palpitaciones? No. ¿No sientes mareos? No. Doctor, solo se me hinchan las piernas. Entonces, ahí empieza otro trabajo mental de ver cuál es el motivo por el cual se está acumulando líquido en miembros inferiores. No todo es de origen cardíaco. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Ese edema puede ser de origen renal, puede ser de origen hepático, puede ser de origen puramente vascular, puede ser linfático. Entonces, el edema de miembros inferiores no es sinónimo de origen cardiovascular. Lo mismo, por ejemplo, la ascitis, el edema a nivel de abdominal, no es sinónimo de insuficiencia cardíaca derecha, siempre. Hay que hacer diagnóstico diferencial mediante interrogatorio y el examen físico, que en este caso les va a ayudar mucho más aún. Analicen tranquilamente este cuadrito. ¿Cuáles son las causas principales de los edemas periféricos? Bueno, sin lugar a dudas, la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas, pero fíjense que también puede ser, desde el punto de vista fisiopatológico, el aumento de la permeabilidad capilar. ¿Por qué puede estar aumentada la permeabilidad capilar? Puede estar aumentada porque haya quemaduras de segundo, tercer grado, puede haber por reacciones inmunitarias, una determinada reacción alérgica severa, puede haber una intoxicación que genere el aumento de esta permeabilidad capilar. Pueden ser por obstrucción del drenaje linfático. Hay determinados cáncer, metástasis
que obstruyen el drenaje linfático y pueden ser los responsables de este edema de miembros inferiores. Entonces, un paciente que consulta por edema de miembros inferiores tiene pérdida de peso, por ejemplo, inmediatamente su cabeza tiene que ir a pensar en una determinada neoplasia. Otra puede ser porque esté hipoproteinémico. La hipoproteinemia genera edema de miembros inferiores y la hipoproteinemia puede ser por un síndrome nefrótico, por hepatopatías o desde el punto de vista vascular, como ustedes pueden ver, pueden ser una determinada trombosis venosa. Las trombosis venosas profundas en el contexto de... Hay varios contextos muy habituales de trombosis venosas profundas a nivel de femorales o a nivel de ilíacas, que pueden ser cuando los pacientes son sometidos a cirugías de cadera, a cirugías de rodilla. Son pacientes que tienen facilitada la trombosis venosa profunda, pacientes que están postrados sin movilizarse durante mucho tiempo, o pacientes que tienen determinadas patologías de origen hematológico que tienen facilitada la formación de trombos a nivel de los miembros inferiores. Entonces, fíjense la cantidad de causas que puede haber para diagnosticar el edema de miembros inferiores. No nos olvidemos, y esta es la última diapositiva, de que hay ciertos fármacos que como efectos colaterales generan edemas de miembros inferiores. Todos estos tienen descripto como efecto colateral el edema de miembros inferiores. Del día a día les cuento que los más frecuentes son los antagonistas cálcicos, como la amlodipina, es uno de los fármacos antihipertensivos que más frecuentemente genera edema de miembros inferiores, generalmente perimaleolares. Los pacientes con enfermedad coronaria crónica irrevascularizable que están tomando nitratos en forma permanente para evitar el dolor precordial, también son pacientes que tienen facilitada los edemas de miembros inferiores, o muchas veces los abuelitos que toman crónicamente antiinflamatorios no esteroides por dolores que genera la artrosis. Estos antiinflamatorios no esteroides van deteriorando la función renal y ese trastorno renal puede generar justamente edema de miembros inferiores. Las mujeres con justamente los que están tomando estrógenos en forma permanente, las hormonas tiroideas son otra causa habitual de tener edema de miembros inferiores. Entonces, todos estos fármacos como efecto colateral pueden generar edema de miembros inferiores y debemos tenerlos en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial. Como les decía recién, hablar de examen físico, hacer teoría de lo que es el examen físico tiene poco sentido, así que sin lugar a dudas, cuando dentro de poco tiempo, ojalá tengamos autorizado la posibilidad de hacer en la sala de simulación las prácticas de examen físico, vamos a poder aprovechar mucho más lo que es todo lo relacionado al examen físico cardiovascular. Hasta aquí llegamos con la clase. Dejo de compartir pantalla y nos quedamos charlando un poquito sobre preguntas que puedan surgir.